Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario. Emitiendo, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, les saludo desde aquí, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Además, aquí, en la parroquia que gozosa custodia los restos del Beato Domingo Iturrate, a quien nos encomendamos al inicio de este programa, porque es nuestro santo, nuestro patrono y nuestro protector, ¿verdad? Hace el día 7 de abril, es decir, si no estoy equivocado, el martes, hace 2 días, celebrábamos el 99 aniversario de su fallecimiento, tal día como el martes, hace 99 años, el año que viene haremos el centenario, el Beato Domingo, a las 5 de la tarde, el hermano Lego, que estaba cuidándolo también al cuidado de él, que ya estaba muy enfermo, llamó a los hermanos con la tablilla, tocaba la tablilla y decía, el hermano Domingo, el padre Domingo ya se va, ya está muriendo. Y allí se volvió a reunir la comunidad, después de haber hecho los rezos antes, ¿verdad? Durante el día, a las 5 de la tarde se volvió a reunir la comunidad en torno a él y vieron cómo expiraba diciendo, ya me llega la hora, ya me voy, a los brazos del Padre. Pues bendito sea, ¿verdad? Pedimos que el Beato Domingo Iturrate nos proteja, nos cuide, nos gobierne en este momento que nos toca. Beato Domingo Iturrate, ruega por nosotros. Saludo también hoy, como siempre, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos podemos emitir en esta ocasión también este programa de vida consagrada, que contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección de música para evangelizar, el padre Luis Alfredo Gutiérrez, santos de ayer y hoy, nos hablará hoy de la Pascua. Ahí estamos todos de Pascua, estamos en la octava de Pascua, estamos en el gran día de la Pascua del Señor, ¿verdad? Y don Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia de la Iglesia, nos ofrecerá también su sección sobre la formación y sobre la historia de la vida consagrada. Hoy, que es 9 de abril de 2026, jueves de la octava del Señor, de la octava de la Pascua del Señor, ¿verdad? Que es un día extraordinario. Bueno, y también les voy a acompañar yo, porque es aquí Padre Koldo Alzola quien les habla, Así que bendito sea, vamos a estar un rato juntos y al comienzo del programa, como es habitual entre nosotros, me voy a referir a la audiencia que ayer mismo tuvo el Papa León. Recibió a cientos de peregrinos ayer el Papa durante la audiencia general en la plaza de San Pedro y centró su mensaje en la importancia de vivir la santidad en la vida cotidiana. El Papa siempre da ahí en el clavo, ¿verdad? Destacó el ejemplo de quienes entregan su vida a Dios mediante la vida consagrada. Qué hermoso esto, ¿verdad? La santidad en la vida consagrada. La pobreza expresa la confianza total en la providencia, la obediencia tiene como modelo el don de sí que Cristo hizo al Padre y la castidad es la entrega de un corazón íntegro, indiviso, puro en el amor al servicio de Dios y de su Iglesia. Pues eso es lo que decía el Papa ayer, hablando de nosotros, los consagrados y las consagradas. De hecho, en su saludo a los peregrinos portugueses, para inspirar a todos los presentes, puso de testimonio
al recién nombrado santo, el San Carlo Acutis, el joven eucarístico. Luego voy a hablar yo de la Eucaristía y la vida consagrada. San Carlos Acutis, decía el Papa, delante del sol uno se broncea, delante de la Eucaristía uno se vuelve santo. Así vayan a Jesús resucitado y hagan amistad con él. Nos invitaba el Papa ayer en la audiencia general en Roma. El pontífice también animó a todos a llevar a la fe a sus lugares de procedencia, recordando que la santidad se construye día a día con pequeños gestos de generosidad y de compromiso. Y días antes, en el día de la Pascua, durante su mensaje de Pascua y bendición Urbi et Orbi, ante una plaza repleta de peregrinos, el Papa León ha hecho una convocatoria a la que también yo me quiero hacer eco en este programa de vida consagrada en el que estamos, ¿verdad? La paz que Jesús nos entrega, decía el Papa en aquel mensaje, y voy a utilizar palabras textuales del Papa, no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros. Convirtámonos a esa paz de Cristo, hagamos oír el grito de paz que brota del corazón. Por eso invito a todos a unirnos en la vigilia de oración por la paz que celebramos aquí, en la Plaza de San Pedro, el próximo sábado 11 de abril. El 11 de abril, este sábado de la Divina Misericordia ya, porque a esas horas la vigilia ya es de la fiesta de la Divina Misericordia, del segundo sábado del segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Pues allí, en la Plaza de San Pedro, va a haber una vigilia en su discurso más político del año, porque el Papa, pues el discurso que hace en el Urbi et Orbi suele ser así. El pontífice pidió que los que tienen las armas se encarguen de silenciarlas y que opten por la vía del diálogo y no de la guerra. Nos estamos acostumbrando, decía el Papa, a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas, indiferentes ante las secuelas del odio y división que siembran los conflictos, indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que sin embargo todos percibimos. León XIV también recordó con estas palabras a su predecesor, el Papa Francisco, y concretamente lo que dijo en el Urbi et Orbi de 2025, que ya no pudo leer por motivos de salud. ¿Se acuerdan del Papa Francisco? El año pasado, él murió el lunes de Pascua, ¿verdad? Y no pudo leer el mensaje, pero lo escribió y se lo ofreció también a la cristiandad, a nosotros, a los cristianos y al mundo entero. Decía el Papa Francisco, existe una globalización de la indiferencia cada vez más marcada, como le gustaba decir al Papa Francisco, quien hace justo un año, desde la logia aquella, pues dirigió al mundo sus últimas palabras, ¿verdad? Lo vimos, ¿os acuerdan cómo lo vimos el día de Pascua? Allí ya muy deteriorado, ¿verdad? Pero quiso estar hasta el final. Quiso vernos a todos hasta el final y quiso que todos lo pudiéramos ver. Bueno, pues tenemos que recordarle al Papa Francisco y pedimos por él, ¿verdad? En este primer aniversario que será el 21 de abril, porque el año pasado la Pascua cayó un poco más tarde. Entonces, pues bueno, pedimos al Señor que verdaderamente haya recibido al servidor fiel, al trabajador incansable, el Papa Francisco, que el Señor lo tenga en su gloria. Que así sea, que así sea. Muy bien, pues vamos a seguir con el programa de vida consagrada en el que estamos. Y ahora volvemos enseguida, unos segundos y volvemos. Los ejercicios espirituales son un don del Señor que la Iglesia ha recomendado en muchas ocasiones para los fieles de todos los estados de vida. Por eso, todos los años, Radio María emite 5 tandas de ejercicios y una serie de charlas cuaresmales en cuyas meditaciones conviene profundizar con calma en cualquier momento del año. Al contemplar estas llagas de Cristo, descubrimos que las heridas no son solo dolor ni injusticia, sino también caminos de gracia y camino cuaresmal.
Las charlas cuaresmales que precedieron a los ejercicios espirituales fueron impartidas por el padre Francesco Voltaggio, sacerdote de la diócesis de Roma y destinado actualmente en Jerusalén. La primera tanda de ejercicios ha estado a cargo del padre Juan Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Santander. La segunda ha sido con el padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote diocesano de Madrid. Y la tercera con Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá de Henares. Además, les hemos ofrecido la reposición de las meditaciones que el padre Javier Mairata, sacerdote de Getafe, realizó en los ejercicios espirituales de Radio María en el año 2018. Por último, durante la Semana Santa, el padre Manuel Vargas, también sacerdote diocesano de Getafe, nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos con 18 meditaciones que nos han ayudado a profundizar en el misterio de Cristo. Hemos ido meditando a lo largo de estas últimas meditaciones la vida de Cristo, acompañando a Jesús y pidiéndole que nos concediera conocerle mejor por dentro para amarle más y servirle mejor. Pueden pedir cada una de estas tandas por separado en un CD en MP3 o en un pendrive, o un recopilatorio de todas ellas en DVD o pendrive llamando al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o por medio de la web de Radio María. Profundiza en tu vida de oración y seguimiento de Cristo con los ejercicios espirituales de Radio María. Gracias Radio María por estar ahí, por hacernos posibles y partícipes de todas estas cosas que nos vienen de Dios, por ayudarnos a formarnos, ¿verdad? Y en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es, si quieren ponerse en contacto conmigo, vidaconsagrada@radiomaria.es, les sigue hablándoles el padre Koldo Alzola, trinitario de la Orden de la Santísima Trinidad. Vamos a reflexionar ahora sobre, el Papa hablaba de Carlo Acutis, ¿verdad?, el santo eucarístico por antonomasia, y voy a reflexionar sobre la vida consagrada en la escuela de la Eucaristía también, porque además estamos en este domingo. Vamos a celebrar el segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia, Eucaristía, Divina Misericordia. Estos días hemos leído ayer, miércoles, leíamos el Evangelio de los de Emaús, ¿verdad?, que también es un evangelio hermosísimo, eucarístico. Son días muy especiales los de Pascua. A mí me gustan mucho. Igual tenemos que aprender a que nos guste cada vez más la Pascua, ¿no? Yo creo que sí. Así que vamos a detenernos con calma hoy en una reflexión profunda sobre el sentido de la vida consagrada en nuestro tiempo, inspirada en la Eucaristía como fuente y centro de toda su identidad. Vivimos, y es así, un momento histórico complejo, al inicio de un milenio, ¿verdad? Porque 25 años de un milenio no es nada. 25 años de un milenio no es nada, ni un siglo es nada en un milenio, ¿verdad? Pero bueno, la Iglesia se enfrenta a múltiples desafíos, crisis de valores, desigualdades sociales, culturas marcadas por el consumismo, también marcadas por la inmediatez, la situación de guerra. Cada vez tenemos como más la sensación de que estamos en una situación de guerra continua y de una guerra que cada vez se va tomando más entidad, ¿verdad?, en nosotros. Y en este contexto, la vida consagrada, los religiosos, religiosas, comunidades de vida apostólica, las nuevas tipos de comunidad y los nuevos tipos de consagración, la vida consagrada está llamada a redescubrir su misión. ¿Cuál es la misión de nosotros, los religiosos y los consagrados? Pues mantener viva en el mundo la forma de vida de Jesús, una vida entregada a Dios y al servicio de los demás, como nos recordaba en la audiencia ayer el Santo Padre, el Papa León, ¿verdad? Pero aquí surge una tensión muy humana. Por un lado, el deseo profundo de estar con Cristo, de buscar su rostro, de vivir una relación íntima con Cristo. Por otro, la urgencia de responder al sufrimiento del mundo, al clamor de los pobres, de los excluidos, de quienes necesitan ayuda concreta. El problema es que a veces estas dos dimensiones, la contemplación y la acción,
no logran integrarse, se separan. Y entonces aparecen los riesgos, el activismo sin alma o espiritualidad desconectada de la realidad. A esto se suma una presión cultural actual, una mentalidad que valora el éxito rápido, la eficacia visible, el beneficio inmediato. Sin darnos cuenta, esa lógica puede infiltrarse también en la vida consagrada, debilitando sus motivaciones profundas de fe y esperanza. Así existe el peligro de caer en la mediocridad espiritual, en el aburguesamiento, en una vida centrada más en la gestión y la organización que en el Evangelio. Incluso la vida comunitaria puede resentirse cuando predominan los proyectos personales sobre la fraternidad. Por eso el gran desafío es lograr una síntesis, unir vida espiritual y misión en un mundo fragmentado. Se necesita una unidad profunda de corazón, mente y acción. Y aquí aparece el núcleo de toda la reflexión, la Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía no es solo un acto religioso más. No. Es el lugar, la Eucaristía es el lugar donde todo se une. Es la fuente donde la consagración, es decir, la entrega a Dios, y la misión, el servicio a los demás, se convierten en una sola realidad. En la Eucaristía, Cristo se hace presente como don total, entrega su vida, se ofrece por amor. Y ese gesto, las personas consagradas en ese gesto encuentran el modelo de su propia existencia. Encontramos nuestro modelo de existencia. Desde esta perspectiva surgen tres grandes desafíos para hoy, a mi modo de entender. El primer desafío, el primado de la santidad. Nos lo ha recordado el Papa también en la audiencia de ayer. La llamada fundamental es a la santidad. No a una vida cómoda o superficial, sino a una entrega radical. En una sociedad que muchas veces vive como si Dios no existiera, el testimonio de una vida totalmente orientada a Él se vuelve especialmente significativo. La vida consagrada debe recordar al mundo que Dios basta, que es posible vivir con sentido, plenitud y profundidad, porque solo Dios basta, que decía la Santa de Ávila, ¿verdad? Segundo desafío, fortalecer el sentido eclesial. No se trata de vivir la fe de forma individualista. La vida consagrada está llamada a ser comunión, comunidades que sean verdaderas casas y escuelas de fraternidad. El Papa últimamente está comentando en las audiencias generales la Lumen Gentium, precisamente por eso, porque y nosotros como religiosos y religiosas estamos llamados a eso. La identidad no se construye en solitario, sino en relación con la Iglesia, con los hermanos, con la misión compartida. Aquí se propone una imagen muy sugerente. La vida consagrada no es un árbol aislado que crece por sí mismo, sino una barca que navega con la Iglesia. Y en esa barca, los consagrados y consagradas, no somos espectadores, somos marineros, que afrontamos los desafíos del mundo junto a todos los demás hombres y mujeres y junto a toda la Iglesia. Tercer desafío de la vida consagrada, testimoniar la caridad. La vida consagrada está llamada a hacer visible el amor de Cristo, especialmente hacia los más necesitados. Por ese compromiso debe nacer de la fe, no solo de una lógica social o ideológica. Existe el riesgo de reducir todo a una lucha horizontal, perdiendo la dimensión trascendente, como si todo fuera histórico e intramundano. No, miramos a Cristo nosotros. Sin Cristo, incluso el servicio puede vaciarse de esperanza, y es lo que estamos viendo en tantas personas que se queman en la actividad social, tantas ONGs que están sufriendo también este hastío, esta falta de esperanza, ¿verdad? Tantas personas buenísimas que están ahí trabajando por los pobres,
pero sin Cristo todo se convierte en áspero. En cambio, cuando la caridad nace de la Eucaristía, se convierte en algo transformador, una entrega que da vida, que construye, que abre caminos de esperanza, una entrega que viene de la Pascua y a la Pascua va. Otro aspecto clave es la renovación en la vida consagrada, ¿verdad? En muchas comunidades buscan renovarse, adaptarse, encontrar nuevas formas de actuar, pero no toda renovación es auténtica, no. A veces se confunde con simplemente seguir la mentalidad del mundo. La verdadera renovación nace del Evangelio y se discierne a la luz de la Eucaristía. Es volver a las raíces, pero con creatividad, recuperando el espíritu original con el que nacieron los carismas. Aquí entra una idea muy importante, hacer memoria. Sentido bíblico no es recordar con nostalgia el pasado, sino hacer presente el pasado. La Eucaristía es precisamente eso, memoria viva de Cristo, y esa memoria da sentido al presente y orienta al futuro. Es memoria de Cristo resucitado. Gracias a la Eucaristía, la vida consagrada puede reencontrar su identidad y su impulso misionero. También se subraya la importancia de la formación continua. No basta con formarse al inicio. En un mundo cambiante es necesario aprender toda la vida de la realidad de la comunidad, del trabajo, del sufrimiento, de la oración. El centro de toda esta formación es Jesucristo. Descubrirlo como el único necesario transforma la vida y lleva una entrega total, que luego se convierte en servicio de los demás. Finalmente, vamos a hacer una mirada más amplia. La Eucaristía no solo transforma a las personas, sino que tiene una dimensión universal. En la Eucaristía toda la creación está implicada. Es una invitación a vivir una relación sana con el mundo, basada en el don y el servicio, no en la explotación, ¿verdad? Ya estoy pensando yo ahora en la Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa y de la casa común, que es la creación, ¿no? Para concluir, hermanos, queda una idea fuerte. La vida consagrada tiene hoy una misión profética. En un mundo muchas veces sin esperanza, está llamada a ser signo de que otra vida es posible. Una vida centrada en el amor, en la entrega en Dios. Y todo esto encuentra su fuerza en la Eucaristía, que enseña a vivir como Cristo, dándose, amando, transformando la realidad desde dentro. Terminemos con una imagen sencilla, como María, que guardaba todo en su corazón. La vida consagrada está llamada a contemplar, a recoger, a acoger y a responder con fidelidad y con generosidad. Gracias por escucharme en esta reflexión, Padre Koldo Alzola. Estamos en el programa de Vida Consagrada, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar y volvemos en breve al programa de Vida Consagrada en el que estamos. Buenas tardes, Padre Koldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección de Música para Evangelizar, escucharemos la canción Te amo, del grupo Siervas. Hoy te vengo a adorar, hoy te vengo a cantar, hoy te vengo a decir que te amo. Eres tú mi Señor, te doy lo que yo soy. No te olvides que soy de carne y hueso. Te amo. Permite que te lo diga de nuevo. Te amo. Por eso yo mi vida te la entrego. Quiero a ti llevarte, ir por todas partes, cantar que hay esperanza, que estás vivo.
Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar que nos ofrece en este programa de vida consagrada de esta octava de la Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Sobre esto, sobre la Pascua, nos va a hablar ahora el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza en su sección Santos de ayer y hoy. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 9 de abril del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Pues bien, mis queridos hermanos, después de un tiempo de receso en nuestro programa, porque vivimos unos días santos, hace 8 días seguimos la transmisión de la Cena del Señor de allí del Vaticano, vivimos unos días especiales en cuanto a la celebración de la Semana Santa, pues retomamos nuevamente nuestro espacio en el programa, un espacio de crecimiento en la fe, crecimiento en el conocimiento de los santos y las fiestas litúrgicas que nos van acompañando a lo largo de este año. Por eso, mis queridos hermanos, en este día quisiera hablarles acerca de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de alegría, un tiempo de vida, un tiempo de luz, un tiempo de resurrección, y es el tiempo pascual. Haremos un acercamiento, grosso modo, en cuanto a la parte histórica, a la parte espiritual, el sentido teológico de este tiempo y la invitación que nos hace la Iglesia a vivirlo con fe y, sobre todo, en una vida en Cristo resucitado. Por eso, queridos hermanos, sean todos bienvenidos, no sin antes desearles unas felices Pascuas de Resurrección. Bien, queridos hermanos, empecemos con la parte histórica del tiempo pascual. No voy a profundizar porque igual, como sabemos, el tiempo es corto, pero sí trataremos de hacer algo de una manera general, pero que nos quede un poco a nosotros de ese conocimiento. Para comprender este tiempo debemos volver a los primeros siglos de la Iglesia. Desde el siglo I los cristianos ya celebraban el domingo como el día del Señor, porque en ese día Cristo resucitó. Pero pronto, especialmente en el siglo II, surge la necesidad de celebrar una gran Pascua anual. En la Iglesia de Oriente, particularmente en Jerusalén y Asia Menor, se celebraba intensamente la Pascua como memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Existía la llamada controversia cuartodecimana. Algunos celebraban la Pascua el 14 de Nisan, fecha judía, y otros el domingo siguiente. En cuanto a la Iglesia de Occidente, especialmente en Roma, se consolidó la celebración en domingo, subrayando así la resurrección del Señor. Es así que el Concilio de Nicea unificó la fecha de la Pascua, estableciendo su celebración el día domingo. En cuanto al desarrollo de la cincuentena pascual, desde el siglo III al IV, aparecen algunos testimonios claros de padres de la Iglesia y algunos santos, como Tertuliano, que nos habla de un tiempo sin ayuno marcado por la alegría. San Ireneo de León menciona diferencias en la duración de la celebración y la peregrina Egeria describe en Jerusalén celebraciones diarias durante 50 días. Por eso la Iglesia entendió que estos 50 días eran un solo tiempo festivo y continuo, porque reflejaban la imagen de la eternidad y por tanto nos llevaban a la plenitud de la Pascua. En cuanto al sentido teológico y espiritual de este tiempo, cabe recordar que el tiempo pascual no es solo un recuerdo, sino que es un misterio vivo. Cristo vive realmente. Por eso la resurrección del Señor, de la que hablamos y celebramos con gran solemnidad en la vigilia pascual, no es simplemente una resurrección simbólica, es real. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo inaugura una nueva creación a través de su resurrección. Como nos enseña San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Dice San Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15, ¿no? Pues nuestra fe nos lleva a creer fielmente que Cristo realmente ha resucitado y por eso tenemos esperanza en la vida eterna. En cuanto a la dimensión espiritual, este tiempo nos invita a vivir como resucitados, es decir, dejar el pecado, caminar en una nueva vida, morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. Nos invita a renovar el bautismo. Por eso la iglesia primitiva, en aquel tiempo los bautizados en Pascua vivían una catequesis especial. Nos invita a vivir con una alegría profunda, no superficial, sino una alegría nacida de la esperanza eterna. Por eso el tiempo pascual es el tiempo del aleluya, ese que se había desaparecido en Cuaresma, que se había silenciado, renace nuevamente con gran alegría y gran esplendor durante este tiempo pascual.
Ya sabemos que el color litúrgico de este tiempo es el blanco porque expresa la gloria divina, simboliza la luz de Cristo y la vida nueva que nos trae Él. Por eso el blanco es el color de la resurrección y de la eternidad. Este tiempo está marcado por 7 domingos. Cada domingo es una catequesis viva del resucitado. Así empezamos con el domingo de Pascua, que ya lo vivimos el domingo pasado. San Juan en el capítulo 20 nos hablaba acerca del sepulcro vacío y el inicio de la fe, invitándonos así a creer incluso antes de ver plenamente y a saber reconocer los signos de la resurrección. El próximo domingo, segundo domingo de Pascua, celebraremos el domingo de la Divina Misericordia. San Juan en el capítulo 20 nos va a hablar acerca de la misericordia y de la fe y se aparecerá mostrándonos sus llagas, invitándonos así a saber confiar en Él con una fe real y como Tomás también reconocer a Jesús como el Mesías, acercarnos al perdón y a saber creer sin ver. El tercer domingo de Pascua, Lucas nos estará acompañando en el pasaje de los discípulos de Maús. Por tanto, el tema central es que Cristo camina con nosotros, enseñándonos así a reconocer a Jesús en la palabra y a descubrirlo en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. El cuarto domingo se reviste de un modo particular, de una manera especial, porque celebramos el domingo del Buen Pastor. El tema central que Juan nos acompañará en el capítulo 10 será Cristo, pastor que da la vida por sus ovejas. Por tanto, nos invita a saber escuchar la voz de Jesús como ese pastor en mayúsculas y también nos invita a orar por las vocaciones religiosas y sacerdotales que tanta falta nos hace en este tiempo. En el quinto domingo de Pascua, San Juan en el capítulo 13 nos hablará acerca del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Nos invitará a amarnos como Él nos ha amado. Por tanto, la Iglesia nos llama a amar con entrega y a vivir la caridad concreta con nuestros hermanos. El sexto domingo de Pascua, San Juan en el capítulo 14 nos hablará acerca de la promesa del Espíritu Santo, invitándonos así a vivir en comunión con Dios y abrir el corazón al Espíritu. Celebraremos la ascensión del Señor en el séptimo domingo de Pascua. Allí Mateo en el capítulo 28 nos hablará acerca de la misión universal. Vayan y hagan discípulos míos. Por tanto, es una invitación que nos impulsa a evangelizar a todas las naciones y a ser testigos vivos de la resurrección y ascensión del Señor. Y cerraremos este ciclo pascual con la gran fiesta de Pentecostés. Y San Juan en el capítulo 20 nos acompañará con el tema del nacimiento de la Iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo será el tema central, el personaje central, invitándonos así a reconocer que es el Espíritu Santo el que da vida, el que da fuerza y el que nos prepara para la misión. Ahora bien, dentro de este tiempo pascual celebraremos otras fiestas litúrgicas que nos coinciden dentro de esta cincuentena pascual. Esta semana que estamos viviendo se llama la octava de Pascua. Históricamente, desde el siglo IV se celebra como prolongación del domingo, es decir, como si fuera un solo día, el domingo de la Pascua. Los neófitos llevaban vestiduras blancas durante toda la semana, por tanto, el sentido de esta octava de Pascua era vivir intensamente la resurrección. También nos invita a nosotros a vivir precisamente como resucitados. El lunes pasado celebrábamos el lunes del ángel, una tradición antigua, especialmente en Oriente y luego en Europa. Nos recuerda el anuncio del ángel en el sepulcro, invitándonos así a ser testigos y a anunciar la resurrección. Ya les había dicho el segundo domingo, domingo de la misericordia, que fue instituido por San Juan Pablo II en el año 2000, basado en las revelaciones de Santa Faustina Kowalska. En el sentido de esta fiesta, la resurrección es la máxima manifestación de la misericordia, por eso estamos invitados a vivirla de una manera especial. Encontraremos también la fiesta de San Marcos Evangelista, que fue el discípulo de San Pedro Apóstol, evangelizó en Roma y Alejandría. Por tanto, el sentido de esta fiesta es anunciar el Evangelio del resucitado. Encontraremos también la fiesta de Santa Catalina de Siena, una mujer clave del siglo XIV. Influyó en el regreso del Papa a Roma, por tanto, el sentido de esta fiesta es aprender a amar y defender la Iglesia como ella lo hizo. Encontraremos la fiesta también de San Matías Apóstol, lo encontraremos en los Hechos de los Apóstoles y por tanto es allí elegido él para también conformar ese grupo de los 12. Por tanto, el sentido de esta fiesta es la Iglesia continúa con la misión que Jesús le había dado y Dios es el que siempre llama a la misión.
La ascensión del Señor, que ya habíamos hecho referencia, cuyo sentido es celebrar a Cristo glorificado, que sube al cielo y nos abre así la posibilidad de también nosotros de tener una esperanza de la vida eterna. ¿Qué nos pide vivir este tiempo, mis queridos hermanos? El tiempo pascual nos invita, por tanto, a vivir con una alegría auténtica, alegría del resucitado, a ser testigos de ese Jesús que ha pasado por la pasión, por la cruz, pero que ha vencido la muerte a través de su resurrección. Nos invita a renovar nuestra fe, nos invita a anunciar el Evangelio. No basta saber con que Cristo vive, mis queridos hermanos, estamos llamados a vivir como Él, como resucitados. Por eso, mis queridos hermanos, la Pascua no termina en un tiempo X. La Pascua se prolonga en nuestra vida. Mis queridos hermanos, que este tiempo nos transforme profundamente y que cada uno de nosotros pueda decir con fe, Cristo vive y vive en mí. Que Dios me los bendiga y que Jesús resucitado sea siempre la luz que ilumine nuestro sendero espiritual. Amén. Y ahora, después de haber escuchado al padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, vamos a seguir con la sección de formación de la mano de don Gilberto Fernández Escalante, nuestro doctor en Historia de la Iglesia, que nos ofrece este continuo de vida consagrada, este seguir ahondando en lo que ha sido y lo que es la historia de nuestra forma de vida, que es la vida consagrada. Tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el camino que venimos recorriendo a lo largo de este ciclo, hemos podido observar cómo la herejía medieval no constituye una realidad uniforme. Hemos visto movimientos doctrinales claramente definidos, experiencias espirituales que desbordaban los cauces eclesiales y también procesos en los que la acusación de herejía se entrelazaba con intereses políticos, como ocurría en el caso de la Orden del Temple. Hoy, sin embargo, nos vamos a situar en un terreno mucho más difícil de delimitar, porque no estamos ante una herejía evidente, ni ante una construcción política transparente. Muy al contrario, nos hallamos ante un caso en el que el problema surge en el interior mismo de la teología, en el intento de expresar lo que por su propia naturaleza resulta difícilmente expresable, o sea, la naturaleza divina. Nos vamos a acercar hoy a la figura de Meister Eckhart, un dominico, maestro en teología y uno de los grandes representantes de la mística medieval. La cuestión que plantea su pensamiento no es secundaria, sino profundamente estructural, ¿no? ¿Hasta qué punto puede el lenguaje humano dar cuenta de la experiencia de Dios sin deformarla? Bueno, para comprender el alcance del problema al que nos enfrentamos es necesario partir de un dato fundamental. Eckhart no es un autor marginal. Su biografía lo sitúa en el centro mismo de la Iglesia y de la vida consagrada. Él, miembro de la Orden de Predicadores, se formó en el marco más exigente de la teología escolástica. Su magisterio en París, alcanzado en 2 ocasiones, algo que era completamente excepcional para la época, lo colocaba entre los teólogos más reconocidos de su tiempo. Su actividad como predicador en ciudades como Estrasburgo o Colonia lo pone en contacto con comunidades religiosas y laicas, especialmente con círculos de espiritualidad femenina. Y tomemos nota de esto porque va a ser muy importante a la hora de desarrollar su pensamiento místico. Esta doble dimensión académica y pastoral del maestro es esencial también, ¿no? Eckhart no escribe únicamente para especialistas, sino que traduce conceptos teológicos a un lenguaje accesible, cargado de imágenes y de fuerza expresiva. Como bien señala Bernard McGinn, su originalidad no reside tanto en apartarse de la tradición, sino en intensificarla hasta sus límites expresivos. Y ahí es donde va a radicar el auténtico problema, ¿no? El auténtico dilema. En una línea semejante, Oliver Davies ha subrayado que Eckhart intenta hacer comprensible la teología escolástica en un registro que permita transmitir la experiencia espiritual. En fin, ¿no? Es ahí donde se va a producir el malentendido, ¿no? Bueno, el núcleo del pensamiento eckartiano se articula en torno a la idea de que en el alma existe una profundidad, el llamado Grund, en alemán, en la que Dios está presente de manera inmediata.
Esta presencia no se describe única y exclusivamente en términos morales y afectivos, como muchos en nuestro tiempo deberían tomar nota, sino en una dimensión ontológica y cognoscitiva, rozando el límite de lo decible. En este contexto deben entenderse afirmaciones como oculus quo video Deum es idem oculus quo Deus me videt. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Esta formulación es deliberadamente extrema. Eckhart intenta expresar que el conocimiento de Dios no es simplemente una operación humana, sino una participación en el mismo acto divino de conocimiento. No obstante, el lenguaje empleado parece borrar toda distancia, ¿no?, entre el sujeto humano y Dios. Pero si esto nos parece complejo, más problemático resulta otra afirmación recogida posteriormente en la bula condenatoria. Inanima est aliquid increatum increabile. En el alma hay algo increado e increable. Tomada en su literalidad, esta proposición parece atribuir al alma una cualidad que pertenece exclusivamente a Dios. Y sin embargo, como ha señalado McGinn, el propósito de Descartes no es redefinir la naturaleza del alma, sino expresar la radicalidad de la presencia divina en ella. Aquí aparece, ¿no?, vemos una tensión fundamental entre la intención teológica y la formulación lingüística. Otro punto fundamental, otro eje central del pensamiento de Descartes es la idea de la desapropiación radical. O sea, la unión con Dios exige, según él, un vaciamiento completo de la voluntad propia. Esto se expresa en afirmaciones de gran fuerza. Homo debet esse eita pauper ut nihil sit ineo quod Deus posit operari. El hombre debe ser tan pobre que nada haya en él donde Dios no pueda obrar. Y en otro lugar, cuando homo nihil vult, nihil scit et nihil habet, tunc Deus operatur ineo. Cuando el hombre no quiere nada, no sabe nada y no posee nada, entonces Dios obra en él. Estas expresiones, como vemos, no pretenden negar la libertad humana, sino subrayar que la verdadera unión con Dios requiere una transformación radical del sujeto. Ahora bien, formuladas de este modo, pueden interpretarse como una negación de la mediación moral o incluso de la responsabilidad personal del hombre, ¿no? Amy Hollywood, especialista también en la espiritualidad bajo medieval, ha señalado que este tipo de lenguaje pertenece a un registro que intenta describir experiencias límite, ¿no?, pero que al hacerlo entra en tensión con el lenguaje doctrinal ordinario. Claro, lógicamente esto iba a generar tensiones con otros miembros del clero y desembocaron en un proceso en la ciudad de Colonia. Nuestro Eckhart fue acusado de enseñar doctrinas peligrosas, especialmente en relación con la naturaleza del alma y su unión con Dios. Pero lo significativo no es solo la acusación, sino la respuesta humilde del propio interesado, ¿no? Porque lejos de adoptar una postura defensiva o contestataria, afirma su plena fidelidad a la Iglesia. Cito: Si quid indictus meis inventum fuerit erroneum, revoco et sumito correctioni ecclesiae. Si algo en mis palabras se encuentra erróneo, lo retracto y me someto a la corrección de la Iglesia. Esta afirmación es decisiva para la interpretación histórica del caso. Eckhart no se presenta como un disidente ni como alguien que pretenda sostener una doctrina alternativa. Como bien señala Davis, su actitud es la de un teólogo que confía en la corrección eclesial como parte del proceso de clarificación doctrinal. Este proceso, no obstante, culminó tiempo después de la muerte de, bueno, un poco después, ¿no?, de la muerte de un año concretamente del maestro Eckhart, ¿no?, en una bula promulgada por Juan XXII llamada In Agro Dominico. En ella se examinan 28 proposiciones atribuidas al fraile alemán. El documento, y esto conviene remarcarlo, distingue entre proposiciones heréticas y otras que son simplemente sospechosas o temerarias. Lo que introduce, ¿no?, un matiz importante, porque no se trata de una condena global a todo su pensamiento, sino una evaluación diferenciada. Entre las proposiciones condenadas se encuentra la que ya citamos antes, ¿no? Quod est aliquid inanima, quod est increatum et increabile. Y aquí el problema no es tanto la intención de Eckhart como la formulación literal que parece borrar la distinción entre el creador y la criatura. Como bien ha sostenido, ¿no?,
como hemos sostenido Moschis y Summerel, la bula debe entenderse como un elemento, ¿no? como un intento de delimitar el lenguaje teológico, más que rechazar en bloque la experiencia mística del alemán, ¿no? Claro, a nosotros esto nos genera un debate, ¿no? Como historiadores nos genera un debate, ¿no? Puesto que la interpretación de la doctrina descartiana ha evolucionado notablemente en los últimos tiempos. En épocas anteriores fue vista con sospecha, pero los estudios contemporáneos han tendido a situarlo dentro de la tradición mística cristiana. Incluso también teólogos, no solamente historiadores. McGinn lo considera una de las figuras centrales de esta tradición, ¿no? Mientras que Newman insiste en la necesidad de interpretar su lenguaje en un contexto retórico y espiritual, ¿no? Autores como Amy Hollywood, ¿no? de la que ya hemos hablado, ha profundizado, ¿no? en la relación entre experiencia y lenguaje, subrayando que la mística medieval se mueve necesariamente en el límite de lo decible, lo cual muchas veces pues genera imprecisiones, ¿no? tanto en su expresión como en su recepción e interpretación. Otros estudios más recientes, como los de Menach, han mostrado, ¿no? también cómo las acusaciones de error pueden estar condicionadas por contextos institucionales complejos, ¿no? como ya vimos la semana anterior en el caso de la orden templaria, ¿no? Y Levelet Teixeira, una obra muy interesante, insiste, ¿no? en ese papel que tienen los procedimientos jurídicos en la definición de la ortodoxia, ¿no? que muchas veces son los que permiten aclarar y concretar mucho más puntos que estaban pues, en duda o que no habían, los que no se había llegado a ver, los que no había llegado a haber un desarrollo tan claro. Bueno, pues este conjunto de interpretaciones permite comprender el caso de Descartes no como una simple desviación doctrinal, sino como un punto de tensión entre experiencia, lenguaje e institución. Bueno, al final de lo que se trata esto es pues de decir lo siguiente, ¿no? De que en el caso de Descartes nos remite a una cuestión fundamental de la teología cristiana, que Dios por definición es inefable, que supera todo concepto, toda categoría y todo lenguaje. Sin embargo, nosotros, ¿no? Bueno, los teólogos, yo no soy teólogo, soy historiador, ¿no? Pero la teología está llamada a hablar de él, ¿no? Y Meister Eckhart intenta hacerlo mediante un lenguaje que no se limita a describir, sino que busca provocar una transformación en quien escucha. Su discurso no es meramente informativo, sino performativo. Pero en ese intento el lenguaje se vuelve inestable, ¿no? Afirma y niega, exagera y corrige, y se aproxima a un límite donde lo que se dice puede ser ambiguo, ¿no? En fin, un hombre tan insigne, ¿no? y un teólogo y más místico de esta talla no se puede ser reducido a una categoría simple, ni mucho menos a la de un hereje cualquiera, ¿no? Porque no lo es. Pero es un autor problemático, ¿no? Un teólogo que lleva el lenguaje a un límite para expresar la experiencia divina. Y precisamente por eso su caso nos enseña algo esencial, ¿no? Que la ortodoxia no es solamente cuestión de contenido, sino también de expresión. No vale solamente con tener buenas intenciones, ¿no? Bien por el contrario, hay que formular las cosas de manera adecuada. El discernimiento también es necesario, ¿no? Incluso en el corazón mismo de la vida espiritual. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Y ya, gracias, don Gilberto Fernández Escalante. En el programa de Vida Consagrada hablamos de la historia de la vida consagrada, que siempre es tan interesante. Y acabo ya no nos da mucho más tiempo, mucho más margen, pero permítanme que les hable un poco de alguna noticia, que es pues la visita del Papa León XIV. Quedan apenas unos 60 días para la visita del Papa León a España y ya conocemos el lema y el logo de este histórico evento que tendrá lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. La organización del viaje apostólico de su santidad ha aprobado recientemente los criterios de organización y gestión económica del viaje y así el logo y el lema oficiales y los sistemas de inscripción y preinscripción de asistentes. El lema elegido es Alzad la mirada, Juan 4:35. Una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá,
a través de la contemplación y la apertura a los demás. Además, el responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, José Chovera, ha añadido que en ese alzad se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad, Madrid, belleza, Barcelona y caridad, Canarias y Tenerife. El lema, ha resaltado Vera, reúne la actitud, ¿verdad?, con que los cristianos de España acogemos la visita del Santo Padre, que acude como sucesor de Pedro en un viaje apostólico. El levantar tus ojos hacia el Señor se contiene aspirad a los bienes de arriba, ¿verdad?, como dice Pablo. Supone poner a Dios sobre todas las cosas para que todas las atraiga hacia sí, como decíamos en la reflexión que hemos hecho en este programa sobre la vida consagrada. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, dirá también el evangelista Lucas. En cuanto al logo, la obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, José Chovera ha explicado que está construido como un círculo abierto en acción, detallando que las figuras humanas no están estáticas, sino enlazadas, sosteniéndose y proyectándose hacia arriba. Eso simboliza la comunidad, encuentro y apoyo mutuo. No es solo un avanzar, estar juntos, sino avanzar juntos, ¿verdad?, hacia Dios. La organización del viaje cuenta con 2 niveles. Por un lado, decían al informar, la organización diocesana, cada diócesis que es sede de este viaje, Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, han conformado su propio comité organizador, liderados por los ordinarios respectivos y con responsables por área. Por otro lado, a nivel nacional está la Conferencia Episcopal Española y el Comité de Coordinación Nacional constituido a tal efecto. Todos ellos son públicos, estos comités se corresponden a los organizadores del viaje y se completan con distintos grupos de trabajo. Están ahí, ya tienen himno, tienen señales de televisión, el apartado económico también, pese a que en estos últimos días y semanas se ha publicado en distintos canales y medios de comunicación cifras aproximadas del coste global del viaje, ¿verdad? Lo cierto es que no es posible ofrecer una cifra exacta todavía, ni tan siquiera aproximada, de cuánto será el monto total del coste, ¿verdad? Pero en todo caso, entre todos los comités que se ha establecido una proyección de coste total no inferior a los 15 millones de euros en total, ¿verdad? Iago de la Cierva, coordinador nacional del viaje, ha recalcado que para poner en contexto esta cifra provisional hay que tener en cuenta que la extensión del viaje, 7 días, y su complejidad logística, que son 10 sitios los que va a visitar el Papa, ¿verdad? En el sistema de inscripciones se abrirá el mismo día que lo autorice la Santa Sede. La asistencia a todos los actos del viaje apostólico será gratuita, pero todos los que deseen asistir deberán inscribirse previamente de manera individual o a través de un grupo. En el espacio, que pronto estará disponible en una web que se va a titular www.conelpapa.es. Pues bueno, sabrán y se podrán. Espero que muchos de ustedes, oyentes nuestros, puedan estar con el Papa en esos días que va a estar el Papa por aquí en junio, que ya queda poquísimo. Madre mía, si ya estamos a 2 meses, como decíamos, 60 días, menos de 60 días ya. Así que aquí estaremos con el Papa. Vamos a caminar juntos. Y ya con esta noticia acabo yo en mi programa, porque ya no podemos. Vida Consagrada @radiomaria.es, Vida Consagrada @radiomaria.es, me escriben y yo mismo les voy a poder responder. De hecho lo hago, que pueden dar testimonio los que escriben que lo hago. Además nos pueden escuchar, pueden bajar nuestro podcast y pueden pedir, si no, todas las copias necesarias a Radio María. Y yo me despido, hermanos y amigos. Soy el Padre Koldo Alzola y este es el programa de Vida Consagrada. La semana que viene, el jueves que viene a las 5 de la tarde volveremos a estar aquí. 5 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias, aquí en Radio María, Vida Consagrada. Hermanos, me despido ofreciéndoles la bendición, impartiendo la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Y también pidiéndoles que recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene.
Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.